Y bueno, yo quiero presentar a la senadora Marta Tagle Martínez. Ella es senadora independiente ciudadana, se ha desempeñado como secretaria técnica de la Coordinación de Ciencia Política en el 98 y profesora adjunta en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiene un diplomado en Flaxo sobre políticas públicas y género. Es militante del Movimiento Ciudadano, ha desempeñado diversos cargos destacando el ser coordinadora nacional de Convergencia de Mujeres, es secretaria de Acuerdos del Consejo Nacional, presidenta de la Comisión Nacional de Fiscalización y actualmente es coordinadora regional de la cuarta circunscripción del CEM, de su partido, es Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Guerrero, y fue diputada en la 60 legislatura de la Cámara de Diputados, secretaria de la Comisión de Equidad y Género e integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Fortalecimiento al Federalismo, así como del Comité del Centro de Estudios por el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Es columnista en diferentes periódicos, también funge como integrante de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir y la Red de Mujeres en Plural, entre otras organizaciones políticas y sociales. Entonces le damos la bienvenida a la senadora y muchas gracias. Muchas gracias, Aide, y en especial a todas las organizaciones del observatorio que han hecho posible la realización de este encuentro, que me parece muy importante en los momentos en los que estamos viviendo ahora. Me parece que de entrada es importante tener como el contexto que vivimos a nivel nacional e internacional para darnos cuenta de los desafíos que tenemos enfrente. Me parece que a nivel nacional hemos visto una importante creciente oleada de una estrategia de derecho a que no solamente se vive en México, sino en otras partes del mundo, pero que en nuestro país se vio muy claramente evidenciada a raíz de las manifestaciones que hubo contra el matrimonio igualitario en la Ciudad de México y en otras partes del país, donde hubo una abierta convocatoria por parte de las iglesias a oponerse a una política pública del Estado, a una decisión de la Corte, a tener una manifestación total y absolutamente desde un punto de vista que tiene que ver con las percepciones totalmente personales de las personas, de su forma de creer y de pensar, queriendo incidir en el mundo de lo público. Y además con un llamado altamente claro a la oposición a las decisiones públicas del Estado desde las iglesias, quienes convocaron, y que hubo un momento muy grande de polarización. O sea, esta marcha que incluso llegó en algún momento a verse frente a frente en el Ángela de la Independencia, pone en evidencia esta estrategia que existe en nuestro país y en otras partes del mundo. Primero, insisto, en nuestro país es como una serie de otras acciones que no se habían visto tan evidentes y que tuvieron como mucha mayor repercusión con este tema del matrimonio igualitario, pero para quienes hemos estado trabajando en el tema de derecho a decidir desde hace muchos años, particularmente desde que la Corte reconoció las reformas en el Distrito Federal para poderse dar la interrupción legal del embarazo, vimos cómo había una estrategia particularmente de las jerarquías de la Iglesia Católica de incidir en las decisiones públicas, promoviendo una serie de contrarreformas en los estados que prohibieran cualquier posibilidad de no solamente del derecho a decidir de las mujeres, del aborto como tal, sino una concepción que va incluso contra los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. Y esto se había visto una serie de cabildeos, de cercanía totalmente con los gobernadores, quienes en conjunto tomaban acuerdo con la jerarquía para promover este tipo de reformas. Sin embargo, esta estrategia no se había visto tan evidente, como les digo, hasta que vimos esta marcha que tuvo que ver con el matrimonio igualitario. Y cuando veo incluso las consignas que se traían en esta
en estas manifestaciones, encuentro que no solamente es en nuestro país, incluso las mismas manifestaciones, consignas de estos grupos conservadores se reproducen en otras partes de América Latina en el mismo sentido, contra una supuesta ideología de género que argumentan, busca homologar a todas las personas y que los hombres se comporten como mujeres y las mujeres como hombres. Más o menos resumido es lo que ellos creen que se está haciendo con la ideología de género o lo que ellos llaman ideología de género, y están difundiendo videos muy parecidos en Uruguay, en Ecuador, en todas las partes de América Latina, como se está haciendo en México, y haciendo toda una campaña en ese sentido, con estrategia, con recursos y sin duda muy cercanos al poder público, o sea, tomando decisiones cercanas al poder público. Entonces, ese es el contexto nacional que tenemos. Y en el tema internacional, me parece, además, y lo platicábamos antes de entrar a la mesa, que tenemos de regreso en el mundo una oleada de gobiernos de derecha, no solamente en América Latina, sino también en Europa, de gobiernos conservadores que dejan de lado, por supuesto, totalmente la agenda progresista, porque no es su agenda, que al contrario van en contra de ella, y hoy en día pues la mayor expresión de esto es lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Con Trump, sin duda, ya no solamente es una amenaza, es un hecho latente. Desde que llegó, las primeras acciones ejecutivas que tomó Trump fue, entre ellas, o sea, las primeras que firmó, fue eliminar una cláusula que se llamaba Mexico City, que tenía como fin poder apoyar con fondos públicos a organizaciones en otros países que ayudaran para el tema de la interrupción del embarazo. Dejar de financiar desde Estados Unidos a ese tipo de organizaciones. Incluso seguramente muchas personas vieron la fotografía porque se fue muy comentada, porque fue una acción ejecutiva de Trump en la que estaban solamente hombres acompañándolo, firmando, ¿no?, esta acción ejecutiva pues en contra de los derechos de las mujeres. Y ese es el contexto internacional en el que nos movemos, un entorno no fácil para quienes creemos en una agenda progresista del reconocimiento de los derechos de todas las personas, de los derechos humanos en su mayor extensión y particularmente en una agenda de los derechos de las mujeres. Y en ese sentido me gustaría, ya después de haber puesto esto como contexto, hablar del tema en especial del que nos invitaron a esta mesa, que tiene que ver con la importancia del Estado laico frente a los fundamentalismos religiosos. Dice un dicho que quien no conoce su historia está destinado a repetirla, ¿no? Y en México tenemos que conocer nuestra historia para darnos cuenta de la importancia que tiene el Estado laico en nuestro país. El Estado laico en nuestro país es de suma importancia porque la existencia en sí misma del Estado mexicano, como lo conocemos con sus instituciones, poderes, áreas de gobierno, tiene su origen en la posibilidad de una separación Iglesia-Estado que se dio con las leyes de reforma en 1868. Si no hubiera habido estas leyes de reforma, difícilmente se hubiera podido empezar a construir y consolidar un Estado como tal, un Estado con instituciones civiles, con un Estado que pudiera garantizar los derechos para todas las personas, y es a raíz de las leyes de reforma que justamente se pueden sentar las bases para la construcción del Estado mexicano. Y esto es importante decirlo porque en las historias de otros países sus relaciones con las iglesias es otra y no depende de ello el propio Estado. En nuestro caso, sí, un tema fundamental para la construcción del Estado mexicano como régimen de gobierno, sin duda, pasa por un Estado laico, o sea, pasa primero por una separación Iglesia-Estado, por supuesto que fue lo primero, pero también por un gobierno
que gobierne para todas y todas las personas, que garantice los derechos de las personas, porque el Estado está para garantizar los derechos de todas las personas, independientemente de su forma de pensar, de ser, de creer, de vestir, de la etnia a la que pertenezcas, del género que tengas, de la edad. El Estado debe garantizarle a todas las personas sus derechos, los mismos derechos para todas las personas. Y ese es el fundamento sobre el que se basa nuestro Estado mexicano. Y eso solo es posible si tenemos un Estado laico, un Estado donde no ningún tipo de percepción religiosa de ningún tipo esté dentro de la función pública, y que con base a una visión religiosa se discrimine a una persona, ¿no? Aquí en nuestro país hablamos básicamente de la influencia de la jerarquía católica, pero imagínense si esto fuera con alguna otra religión que tuviera incluso mayores cuestiones de fundamentalismo religioso, quienes estuvieran en el poder y tomaran decisiones con base a esa concepción religiosa. Bernardo, buenos días. Y por eso es tan importante que en nuestro país el Estado laico, o sea, forma parte de la estructura misma, y por eso es que nos vemos en la necesidad, ante este embate y del contexto que les ponía, de seguir fortaleciendo el Estado laico en México, porque de eso depende justamente la propia fortaleza del Estado mexicano, que pueda tener herramientas para garantizarle a todas y todas las personas los mismos derechos, y que existe un gobierno que pueda garantizarlo. Les voy a leer algunas cosas. La concepción del Estado laico ha sido uno de los postulados fundamentales de nuestra organización política y norma de convivencia indispensable para la sociedad mexicana. La conformación de la República en nuestro país está profundamente ligada a la separación del Estado de los asuntos de la Iglesia y al principio de igualdad de todas las personas ante la ley, establecidos con claridad en la Constitución de 1857, en las leyes de reforma y en la Constitución política vigente. El orden jurídico nacional, que ha evolucionado en un contexto global hacia la construcción de un régimen plenamente democrático, donde se reconozcan las libertades, exige una revisión minuciosa para establecer los límites de la actuación de las autoridades y para dotar a la ciudadanía de instrumentos para disfrutar y ejercer sus derechos. El reto es un marco legal eficaz que contribuya a una ética del servidor público que genere confianza de la ciudadanía hacia el Estado mediante la participación, la inclusión, el diálogo, la transparencia, la rendición de cuentas y la búsqueda de la igualdad. Justamente mencionando todos estos temas, uno diría pues que queda en segundo término el tema del Estado laico. Ante los grandes retos que tiene nuestro país para enfrentar problemas que tienen que ver con la gobernabilidad democrática, como los que he leído, parece ser que el tema de garantizar un Estado laico quedaría en un segundo o tercer término, porque tenemos retos muy importantes con la democracia en sí mismo. Sin embargo, como les comentaba desde un principio, la posibilidad de contar con un Estado que garantice los derechos de todas las personas pasa por indudablemente tener un Estado que, independientemente de las visiones personales o religiosas de cada uno de los que lo conforman, puedan estar ahí para garantizar los derechos de todas y todas, y por eso es que se debe devolver de primer orden este tema en el que estamos nosotras. En un entorno democrático, de pluralidad política y de diversidad de opiniones y creencias, un elemento esencial del Estado laico consiste en el establecimiento de condiciones que aseguren un trato igualitario a todas las personas. La igualdad formal debe traducirse en una vigilancia constante por parte del Estado para que no se practique discriminación alguna en contra de las personas, particularmente en relación a sus derechos y a su identidad, cualquiera que sea su pertenencia o no pertenencia a una religión o convicción filosófica, o independientemente de su orientación sexual, su etnia, sus características físicas o cualquier otro elemento. El artículo 40 de nuestra Constitución nos define como una república representativa, democrática, laica y federal. Y este tema me detengo aquí porque justamente varias de las organizaciones que se encuentran hoy aquí presentes
saben la importante lucha que implicó llevar a nuestro texto constitucional el que seamos considerados como una república laica, que requirió muchos años de trabajo para poder primero presentar una iniciativa y que luego esta fuera formalmente aprobada después de mucho tiempo. Y que ahora que ya está en la Constitución desde hace algunos años, fue, si no mal recuerdo, hace 4 años fue que fue promulgada la reforma al artículo 40 constitucional, después de muchos años de haber estado insistiendo en esta reforma, pues justamente ahora es cuando mayores retos tenemos para poder garantizar un Estado laico en nuestro país. Lo que la sociedad moderna busca a través de la laicidad es que exista una separación entre el Estado y la Iglesia, específicamente aboga por un límite entre las etnias fundamentalistas religiosas y las decisiones del Estado, ya que éstas han venido obstaculizando el avance de la normatividad constitucional y de los derechos humanos en temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Porque quizás cuando hablamos de Estado laico se vea como algo muy abstracto y que no lo vemos en cuestiones concretas en el diario vivir de las personas. Pero cuando hablamos ya de cuestiones concretas como es de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y lo que está implicando y cómo se está buscando imposibilitar que existan normas que realmente puedan garantizar los derechos de las personas, es cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene garantizar el Estado laico. Y un ejemplo muy concreto que les quiero dar tiene que ver con la norma 046 de salud. La norma 046 de salud es una norma que también después de un largo litigio, incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se obligó al Estado mexicano para establecer un protocolo para las mujeres víctimas de violación. Que entre otras medidas incorpora la posibilidad de dotar a una mujer que ha sido violada, estamos hablando de una mujer que ha sido violada, poderle dar de entrada anticoncepción de emergencia. Y en segundo lugar, poder permitir que esta mujer, si hubo un embarazo producto de esa violación, puede interrumpir por un método legal ese embarazo. Bueno, pues esta norma está ahí parada, detenida, obstaculizada. En los congresos locales aprueban acuerdos y normas que incluso van con la intención de contrarrestar esto. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, en una norma muy parecida que es la 47, que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes, se aprobó o se decidió que se iba a cumplir la norma, excepto la parte que tenía que ver con la posibilidad de dar a niñas, niños y adolescentes con embarazos, la píldora, para poder prevenir embarazos en adolescentes, poder dar la píldora de emergencia, ¿no? Y tiene que ver con concepciones muy respetables de quienes crean que pueden, que no deben de interrumpirse el embarazo, pero aquí se lo aprendía a Julián, que decía, bueno, pues que los políticos lo hagan en su vida familiar, ¿no? Los ciudadanos no somos sus hijos, para que decidan sobre la vida de todos los ciudadanos, qué es lo que pueden o no pueden hacer, ¿no? Y en ese sentido se ha venido incurriendo en este tipo de situaciones y es cuando vemos la alteración de la vida pública para no garantizar los derechos de todas las personas. Los fundamentalismos conformados por creencias ideológicas son planteamientos absolutistas de carácter impositivo que suelen ser usados para justificar actos de violencia y discriminación hacia mujeres, niñas, minorías étnicas y religiosas que disienten o los desafían al expresar no estar de acuerdo con las normativas impuestas. Este tipo de fundamentalismos tienden a frenar la modernidad y la progresividad de los derechos humanos. O sea, no es solamente una imposición con los derechos específicos, sino incluso para aquellos que quieran pensar diferente o apuestan a tener un pensamiento religioso diferente. Y esos fundamentalismos religiosos se quieren venir a imponer en las decisiones públicas. Este reduccionismo busca que la sexualidad de las mujeres sea regulada meramente a la función reproductiva y restringida al acto sexual entre los esposos, contrastando y dejando de lado la visión de las mujeres libres, autónomas, capaces de decidir sobre sus propios cuerpos y sujetas de derechos. Así pues, yo ya no me voy a alargar mucho más, es muy importante
seguir trabajando ante los retos que vemos y, como les decía, hay, mientras que del lado conservador se ve una estrategia en la cual hay recursos, hay estrategia, hay un plan muy concreto para poder incidir en las decisiones públicas de gobierno, hay acuerdo político entre la jerarquía católica y nuestros gobernadores para ir incluso en varias contrarreformas, mientras se ve cómo avanzan. De este lado, de quienes creemos en un Estado laico, garante de los derechos de todas las personas, la dispersión que a veces tenemos en nuestras tareas y acciones no nos permite generar una estrategia común para hacer frente a los desafíos que tenemos actualmente, y por eso es que me parece tan importante que este tipo de encuentros como el que ha sido convocado el día de hoy se estén dando para que juntos pensemos en esa articulación necesaria que tenemos que hacer para hacer con una estrategia común para hacer frente a este tipo de situaciones que estamos viendo en nuestro país, que se están dando y que las tenemos pues muy cerca. Y por eso es que me sumo con ustedes como una aliada en este tema para que sigamos trabajando a fin de poder generar esa articulación y estrategia común que me parece que es muy necesaria en estos momentos. Muchas gracias.